Hermanos, buenos días. Feliz sábado. Comenzamos en este momento la filmación del capítulo número 13 del libro Salid de Babilonia, pueblo mío. Capítulo 13, y aquí estoy colocando el título para los que están viendo este video en YouTube. ¿Qué es comer la carne de Jesús y beber su sangre? Esa pregunta es el título del capítulo número 13. Si usted tiene su Biblia, hermanos, abran sus Biblias en Juan capítulo 6, versículo 51. Juan 6, 51. Si tú tienes tu Biblia ahí en tu casa, abre Juan capítulo 6, vamos a leer el 51, el 52 y el 66. Dice Jesús: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Y esto y lo que sigue generó la gran crisis del ministerio de Jesús. Mire lo que pasó en el versículo 66 y 67. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Por no comprender el significado de esta pregunta, ¿qué es comer la carne de Jesús y qué es beber la sangre de Jesús? Por no comprender ese significado, se generó la primera gran crisis del ministerio de Jesús y hasta el día de hoy continúa siendo crisis. Vamos a empezar de rodillas. Santo Padre, mi conciencia, Dios eterno, me está pidiendo de algunos segundos para que los que estamos acá hablemos contigo en el silencio de nuestro corazón, pero también los que están viendo este video en YouTube, para que ellos también, Señor, tengan unos segundos a solas contigo. Dile a Dios lo que tienes en tu corazón en este momento. Señor y Dios, es muy difícil, Señor, es muy duro, es muy fuerte vernos, Señor, confrontados con el tribunal de nuestra conciencia. Señor, nuestras rebeliones, nuestras ofensas están delante de ti. Nuestra ingratitud. Por ello, humildemente te pedimos el perdón por nuestros pecados. Que la sangre de Jesús nos limpie, nos lave, nos purifique de todo pecado. Y Señor, humildemente estamos reclamando el cumplimiento de tu promesa. Jesús dijo: de manera que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y esa libertad se extiende cuando está presente el Espíritu Santo. La Biblia dice: donde está presente el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Queremos, Señor, la presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros, en nuestra alma y aquí en este santo templo. Por tal motivo, si hay aquí presentes espíritus inmundos,
En el nombre de Jesús les digo que Jehová les reprenda. Si están presentes en los hogares que están viendo este video, en el nombre de Jesús les digo que Jehová les reprenda a estos ángeles caídos, porque el nombre de Jesús tiene poder. Y la sangre de Jesús tiene poder y nos ha cubierto y nos está cubriendo en este momento. Sean, Señor, bienvenidos tus santos ángeles de luz. Y si por acaso, Señor, entra a este santo templo durante esta conferencia alguien poseído por demonios o acompañado por demonios, en el nombre de Jesús te pido, Señor, que los reprendas y que queden afuera, que se queden afuera de esta santa casa de oración. Señor, te preguntamos a ti, ¿qué es comer la carne de Jesús? ¿Qué es beber la sangre de Jesús? Sabemos que no puede ser algo literal, pero ¿qué es? Pedimos, Padre Santo, que aquellos hijos de Dios que están en Babilonia todavía, acompañados por el testimonio de su conciencia, que es tu voz a través del Espíritu Santo, y con la Biblia y el testimonio de Jesús, y con la lógica, hoy entiendan qué significa comer la sangre de Jesús, comer la carne de Jesús y beber su sangre. Dame, Señor, la sencillez, la humildad de Jesús para hacer este desarrollo de este tema, pero al mismo tiempo dame, Señor, su autoridad, su poder, su tacto y su delicadeza, en el nombre sagrado de Jesús. Amén. Amén. Bueno, bienvenidos los hermanos que van llegando y vamos al capítulo 13 del libro Salid de Babilonia, pueblo mío. Leo de la Biblia. Recuerde, el título, vamos a usar la Biblia y el espíritu de profecía. El título es esta pregunta: ¿qué es comer la carne de Jesús y qué es beber su sangre? Jesús escandalizó a los judíos con estas afirmaciones. Escuche: el pan que daré por la vida del mundo es mi carne. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede este hombre darnos a comer su carne? Jesús les dijo: os aseguro, a menos que comáis la carne del Hijo del Hombre y bebáis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Repare que aquellos que van muriendo en Cristo, para que puedan ser resucitados en el último día, tienen que haber comido la carne de Jesús y tienen que haber bebido su sangre. ¿Por qué? Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y enfatiza más una vez: el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí, permanece unido a mí, y yo en él. Juan 6, 51 al 56. Tenemos este título: la Iglesia de Roma enseña acerca de la Eucaristía, y aquí quiero hacer un paréntesis para explicar qué es esto. Este capítulo 13 es el aperitivo, es la introducción para el capítulo 14, donde explicaremos qué es la doctrina católica de la transubstanciación. Para poder entender esa doctrina, tenemos que entender qué es comer la carne de Jesús y qué es beber su sangre. Entonces, concéntrese, porque esta es la introducción al tema de la transformación de la sustancia, la transubstanciación de la Iglesia de Roma. Bueno,
la Iglesia de Roma enseña acerca de la Eucaristía, la cual gira alrededor de la transubstanciación, que de manera literal, física y real, el sacerdote católico come la carne de Jesús y bebe su sangre, a pesar de que no le sepan ni a carne ni a sangre. Además afirma que al ingerir la hostia, escuche esto, cada feligrés católico come y digiere el cuerpo físico real de Cristo y la sangre real de Cristo. Recuerde, esto, dice la Iglesia Católica, es en la hostia que se da a los feligreses en la Iglesia de Roma. En el CatholicNet de la red católica por internet más vista de todo el mundo, encontré más información acerca de este asunto de la Eucaristía en este link. Bueno, ahí tengo el link con este título: Orígenes de la Eucaristía Católica. Escuche lo que dice públicamente por internet la Iglesia Católica. La Iglesia Católica afirma que el pan y el vino, al ser consagrados, ¿alguien sabe qué significa eso, al ser consagrados? Vamos a explicar rápidamente. Cuando el sacerdote levanta la hostia en una mano y el cáliz con el vino en otra mano, y dice estas 5 palabras en latín: hoc est mein corpus meum, está diciendo esto es el cuerpo de Cristo. Él cree que acaba de crear a Dios, literalmente. Paso seguido pasa a inmolar, o sea, pasa a sacrificar a Jesús, que cree él que está ahí en sus manos, y de allí en adelante él mismo sigue con el ritual, él mismo cree que come la carne inmolada de Jesús y su sangre, y después en la hostia cree que se lo está dando a cada feligrés, que se lo coloca en la lengua en muchos casos. Cuando dice la Iglesia Católica afirma que el pan y el vino, al ser consagrados, se refiere a ese rito, se convierten, escuche, por el poder del verbo, de la palabra del sacerdote, que cree tener tanto poder que crea al mismo Dios con su verbo, con su palabra, se convierten en el cuerpo y sangre de Cristo respectivamente, pese a que los 2 elementos, pan y vino, conservan sus accidentes. ¿De qué accidentes está hablando? Color, olor, sabor, textura, etc. La Iglesia Católica cree que todo Cristo, escuche, todo, 100%, vivo, entero, con su cuerpo, su sangre, su alma, y escuchen esto, y su divinidad está presente en ella, en la hostia, de una forma verdadera, real y sustancial, como le parece. ¿Dónde está eso? En Orígenes de la Eucaristía Católica, en el CatholicNet. Solamente digitar en internet Orígenes de la Eucaristía Católica y usted va a leer este artículo completo. Es muy extenso, es muy confuso, está lleno de ambigüedad, es completamente antibíblico y está lleno de distorsiones y manipulaciones de la Biblia. Bueno, aquí está. Esta manipulación y distorsión de la ceremonia de la Santa Cena que Jesús instituyó la noche de aquel jueves, poco antes de ser entregado, y su verdadero significado y sus verdaderos objetivos, hecha por la Iglesia de Roma, es una infame blasfemia, es una abominación siniestra, macabra, diabólica. Título. Vamos a entrar en materia. Quiero mostrar el título aquí primero. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, afirma Jesús. Comer la carne literal de Jesús y beber su sangre literal sería canibalismo. Canibalismo es comer
carne humana, sangre humana. Por ocasión de la autorización que dio el Señor para comer carne animal a Noé y a su familia al salir del arca, después del diluvio, que no había nada para comer, Dios prohibió de forma específica comer esa carne animal con su sangre. Leo de la Biblia, Génesis 9, 3 y 4. Todo lo que se mueve y vive, dice el Altísimo, os servirá de alimento, así como las legumbres y las plantas verdes. Pero no comáis carne con su vida, que es su sangre. Más o menos, cerca de casi 9 siglos después, Dios levantó la nación de Israel y volvió a repetir esta orden en Levítico 3:17. Lea conmigo. Este es un decreto perpetuo por vuestras edades, donde quiera que habitéis. Ninguna grasa ni sangre comeréis. Ahora, de manera específica, también incluyó, además de la sangre animal que está prohibido comer, está prohibido comer la grasa animal. Observa que este es un decreto perpetuo. Esto vale hasta que Jesús regrese. Si el Señor prohibió comer la grasa y la sangre de los animales, cuán abominable era para los judíos imaginarse comiendo carne humana con su grasa, con su sangre. Para ellos era escandalizador. El canibalismo sería mucho más horroroso y mucho más siniestro que comer carne animal con su grasa y su sangre. Por todas estas razones, los judíos estaban realmente escandalizados cuando Jesús afirmó: a menos que comáis la carne del Hijo del Hombre y bebáis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Juan 6:53. Horrorizados, perplejos y consternados por las extrañas afirmaciones de Jesús, se preguntaron unos a otros, y hoy vamos a hacernos esas preguntas. Usted que está viendo este video, hágase esta pregunta: ¿cómo puede este hombre darnos a comer su carne? Juan 6:52. ¿Qué significan estas declaraciones de Jesús que los discípulos consideraron duras y que los escandalizaron de esa manera? ¿Qué quiso decir Jesús al afirmar que la única manera de tener vida eterna es comiendo su carne y bebiendo su sangre? Aquí tenemos un título. Ese título, aquí está con letra pequeña, pero es un título. Título: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso está en Juan 14:6. Jesús es la verdad, por lo tanto está diciendo la verdad. Es verdad que solo aquel creyente que lo acepta como su Salvador, como su Dios y como su Rey, que coma su carne y beba su sangre, tiene vida eterna. Es verdad. ¿Por qué? Porque es Jesús quien lo afirma, porque creemos en Él y creemos que es así como Él lo dijo. Sin embargo, aquí viene lo más importante. Concéntrese, por favor, usted que está viendo el video. Sin embargo, mentes iluminadas por el Espíritu Santo, hijos de Dios que tienen su mente iluminada por el Espíritu Santo, se preguntarán esas 3 preguntas. Primera, ¿el lenguaje que Jesús está usando es un lenguaje simbólico o es un lenguaje literal? Segunda pregunta, ¿debemos tomar la verdad porque es la verdad expresada por Jesús de manera literal? Tercera pregunta, ¿debemos practicar el canibalismo y comer la carne humana de Jesús y debemos beber su sangre humana en forma literal? Imaginémonos la escena macabra que sería comer la carne humana de Jesús y beber la sangre humana de Jesús como caníbales. Para una mente iluminada por el Espíritu del Señor, esa no es una opción. Esa no es una opción. Esa posibilidad no existe. ¿Por qué?
porque eso sería absurdo, ilógico, ridículo, no tendría ningún sentido. La Iglesia Católica cree que todo Cristo, 100%, vivo y entero, con su cuerpo, su sangre, su alma, y escuchen esto, repito, esto es escandalizador, y su divinidad está presente en ella, en la hostia, de una forma verdadera, real y sustancial. Está, repito, en el Catholic.net. Usted solamente digita Orígenes de la Eucaristía Católica y ahí tiene ese y muchos otros artículos. Imagínate ingerir a Jesús vivo y entero, con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Imagínate al Creador del universo, al Dios Todopoderoso, a Jesús vivo, siendo digerido por los jugos gástricos de tu estómago. Un Hijo de Dios cuya mente esté iluminada por el Espíritu Santo quedará perplejo y horrorizado al imaginarse comiendo como un caníbal la carne con la grasa y la sangre de Jesús, del Rey del universo. Su conciencia le grita que eso es abominable, profano, absurdo, ridículo, que no tiene sentido. Vamos a este título. Bueno, yo hice la primera comunión, yo nací en la Iglesia Católica, fui lo que ellos llaman bautizado, en realidad fue por una aspersión que supuestamente habría sido bautizado, y yo hice esa primera comunión y recuerdo muchos detalles aún frescos en mi mente. Y en este título, quiero mostrarlo aquí, dice la primera comunión de Charles Chiniquy. Charles Chiniquy fue católico durante 50 años aproximadamente. Nació en 1809 y murió en 1899. Y él era de ascendencia francesa y nació en Canadá. Y su padre su papá había estudiado para ser un sacerdote católico, pero cuando lo iban a ordenar, su conciencia le gritó una cantidad de cosas y no aceptó ser ordenado como sacerdote católico. Cuando Charles Chiniquy, que tenía también otro hermanito, tenía alrededor de 12 años, perdió a su padre murió, él quedó huérfano y su señora madre quedó viuda. Y se hicieron una serie de misas supuestamente para sacarlo del purgatorio. Y viene el sacerdote a su casa y le dice: señora, tiene que pagar por las misas, y eran caras. Y ella le dice, bañada en lágrimas: tenga misericordia de nosotros, ahora estoy viuda, no tengo renta, no tengo ingresos. Lo único que tengo de valor es esa vaquita de la cual sacamos nuestro alimento diario. Y ese sacerdote agarró una cuerda, la amarró y se la llevó. El único sustento que esta viuda tenía con sus huérfanos. Y así le acontecieron a él una cantidad de crueldades, y a pesar de eso continuaba creyendo que debía servir a Dios en la iglesia verdadera que él creía que era la Iglesia Católica, y estudió 8 años y nunca le enseñaron este libro, la Biblia. Estudió 8 años para ser sacerdote de la Iglesia Católica, y cuando el arzobispo lo ordenó, le entregó un ejemplar de la Biblia y le dijo: léala, estúdiela y enséñela. Pero no se la enseñaron durante los 8 años que estuvo en el seminario. Ya mencioné aquí que yo tuve un alumno entre las clases bíblicas, en un pequeño grupo bíblico, que estudió 8 años para ser sacerdote, y cuando comencé a mostrarle la Biblia, quedaba indignadísimo porque él no sabía casi nada de Biblia. Y esto no hace mucho, eso fue el año pasado apenas. Bueno, y a pesar de los gritos de su conciencia, él continuó siendo sacerdote y fue sacerdote 25 años hasta que no aguantó más. Este hombre fue el instrumento que Dios utilizó para ocasionarle el daño más grave a la Iglesia Católica en Canadá y en Estados Unidos. Él es el escritor de uno de los mejores libros del mundo, se llama 50 años en la Iglesia de Roma, ha sido traducido a muchísimos idiomas,
tal vez después de los libros del testimonio de Jesús, sea el libro más hermoso que he leído en mi vida. Este libro te muestra las entrañas de la Iglesia de Roma, la Iglesia Católica te la muestra por dentro. Y él lo hace narrando lo que vivió dentro de la Iglesia. Narra cada escena de tal manera que usted cree que está viendo una película cuando lee el libro. Y así, de este capítulo que habla de su primera comunión, yo quiero leer solamente un párrafo. Escuche lo que dice. El capítulo es el capítulo 8, comienza en la página 34, titulado Mi primera comunión. Preste atención, por favor. Bienvenidos los que van llegando, vamos a sentarnos, a conservar el orden. Leo del libro de Charles Chiniquy. Por favor, usted que es hijo de Dios, lea urgentemente este libro. 50 años en la Iglesia de Roma, léalo por favor. Para el niño católico romano, dice, ahora él salió de la Iglesia Católica y pasó a ser un pastor protestante en la Iglesia Presbiteriana. Ya como pastor, él escribió este libro. Y recuerde, muchos sacerdotes han abandonado la Iglesia de Roma porque un día leyeron la Biblia, así de sencillo. Bueno, leo para el niño católico romano, cuán hermosa, pero cuán triste es su primera comunión. Con gozo y ansiedad está a punto de comer por primera vez lo que le han enseñado a creer que es su Dios, no de una manera simbólica ni conmemorativa, sino comer su sangre, sus huesos, sus manos, sus pies, su cabeza y su cuerpo entero. Yo tenía que creer esto, él tenía que creer que se iba a comer al mismo Dios, que sus jugos gástricos lo iban a digerir, que iba a hacer el recorrido por el intestino delgado y finalmente el intestino grueso, etcétera, o de lo contrario, ser echado para siempre en el infierno. Sin embargo, todo el tiempo, mis ojos, mis manos, mi boca, mi lengua y mi razón me decían que solo estaba comiendo pan. Neciamente había dicho a mis facultades intelectuales y a mis sentidos, cállense, son mentirosos. A sus ojos que estaban viendo pan, a su gusto que estaba comiendo pan, a su olfato que estaba oliendo pan, a su tacto que estaba tanteando pan, le decía, cállense, son mentirosos, no voy a creer lo que ustedes me dicen, voy a creer lo que dice la iglesia. Terrible. Además, yo sumamente aborrecía la idea de comer carne humana y beber sangre humana, aun cuando me aseguraban que era la carne y la sangre de Jesucristo mismo. Pero lo que más me perturbaba era la idea de que Dios, tan grande, tan glorioso y tan santo, pudiera ser ingerido por mí como el pan común. Este niño era un niño muy inteligente, Dios le dio talentos extraordinarios, tenía un coeficiente intelectual elevadísimo. Y con esa gran inteligencia que Dios le dio, con la voz de la conciencia que le decía, lo están engañando, eso no puede ser así. A pesar de todo eso, él luchó contra la razón, contra la lógica, contra la voz de Dios que es su conciencia, y finalmente abandonó la Iglesia de Roma. Vamos con este título, quiero mostrarlo acá para los que están viendo el video. Mire el título, mire qué título tremendo. Canibalismo o simbología a través de emblemas. Lea un poquitito mientras bebo un poquitito de agua, por favor vaya leyendo.
Atención al título: canibalismo o simbología a través de emblemas. Pregunta: ¿es la celebración de la Santa Cena instituida por Jesús la noche que fue entregado, aquel jueves en la noche, una escena abominable y macabra de canibalismo? No, la Santa Cena no es una escena horripilante de canibalismo. La Santa Cena es una ceremonia sagrada, preciosa, instituida por Jesús personalmente para recordarnos, aquí está el para qué, el mismo Jesús lo dijo, para recordarnos su sacrificio de amor, y Él también nos enseñó que es para señalarnos su segunda venida. Cristo está para regresar, y cada vez que celebramos la Santa Cena, estamos diciendo, creemos que Jesús está más cerca que nunca de volver. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Los emblemas, a saber, el pan y el jugo de uva sin fermentar, son únicamente símbolos de su carne y de su sangre que entregó en la cruz para salvarnos. En esa comprensión tan lógica, ingerir esos emblemas debe simbolizar el verdadero significado de comer la carne de Jesús y de beber su sangre, que ya lo vamos a leer. Hagámonos la pregunta que se hicieron los judíos perplejos, horrorizados y escandalizados: ¿cómo puede este hombre darnos a comer su carne? Juan 6:52. Supongamos que tuviésemos que realizar un acto de canibalismo y que tuviéramos que comer la carne y beber la sangre del Creador del universo. ¿Cómo llevaríamos a cabo semejante cena? ¿Cómo haría Jesús para que cada creyente en Él, cada vez que celebre el rito de la Santa Cena, coma su carne y beba su sangre en una horrenda escena de canibalismo, si sus palabras fuesen literales? Pregunta, hermanos, ustedes, los que ya han participado de la Santa Cena, ¿masticamos la carne de Jesús y bebemos su sangre en ocasión de cada Santa Cena? Hermanos, yo les pregunto, cuando ustedes mastican el pan les sabe a pan o a carne. Cuando ustedes beben el jugo de uva sin fermentar, ese jugo a nosotros nos sabe a jugo o nos sabe a sangre. Sabemos que saben a pan y jugo porque son pan y jugo. Recordemos la institución de la Santa Cena hecha por Jesús. Recuerde que Jesús dijo las palabras que dijo: el que no comiere mi carne y no bebiere mi sangre, no podrá tener vida eterna, porque Él sabía que Él iría a instituir la ceremonia, el rito de la Santa Cena. El uno está conectado con el otro. Leo: y mientras comían, Jesús tomó el pan, lo bendijo y lo partió, dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Luego tomó la copa con el jugo de uva sin fermentar, dio gracias y la pasó diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que va a ser vertida en favor de muchos para el perdón de los pecados. Mateo 26, 26, 27, 28. En esa solemne ocasión, pregunta, vamos a raciocinar con lógica, hermanos. Pregunta: ¿masticaron los discípulos la carne y bebieron la sangre del Hijo de Dios? Preste atención a ese detalle. Inclusive antes de haber sido sacrificado en la cruz. Eso no tiene lógica. Eso es completamente ilógico. ¿Comió el mismo Jesús su propia carne y bebió su propia sangre?
Esta vil enseñanza de la Iglesia de Roma es absurda y abominable. En una mente racional, equilibrada, inteligente e iluminada por el Espíritu Santo, semejante escena siniestra de canibalismo es totalmente inaceptable. No, una mente que es guiada por el Espíritu Santo no puede aceptar que esto sea literal. Bueno, vamos a entender ahora, con la ayuda del testimonio de Jesús, qué significa comer la carne de Jesús y beber la sangre de Jesús. Vamos a entenderlo. Hermanos, ¿qué había pasado el día anterior a las declaraciones de Jesús cuando dijo que tenemos que comer su carne y beber su sangre? ¿Qué había pasado el día anterior? La multiplicación de los panes y los peces para 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. ¿Qué había ocasionado? ¿Qué había hecho Judas en esa ocasión? Levanten la mano los que tienen el deseado de todas las gentes en su casa. Levanten la mano. Levanten la mano todos los que leímos los 87 capítulos de ese libro maravilloso. Bueno, hermanos, recuerden que la ira del dragón es contra los que tienen el testimonio de Jesús. Tener el testimonio de Jesús no es tener esos libros maravillosos ahí en un estante, es leerlos, estudiarlos, practicarlos, creerlos, obedecerlos y publicitarlos. Bueno, hermanos, continúo. Hermanos, Judas en esa ocasión, dice el testimonio de Jesús, fue el emprendedor de la idea de tomar a Jesús por la fuerza y sentarlo en el trono. Las expectativas de la gente llegaron a su auge más elevado cuando él hizo la multiplicación de los panes y los peces. Pero él, con autoridad divina, se lo impidió, mandó a los discípulos por un lado y después despidió a la gente, pero habían quedado muy inconformes. Pregunta, al día siguiente debería haber disminuido la cantidad de gente que fuese a verlo, pero fue todo lo contrario. Al día siguiente había aumentado mucho el número de la gente. ¿Por qué? El mismo Jesús lo dijo. Porque escucharon que Jesús estaba prodigando bendiciones materiales y esperaban ser beneficiados con muchas más bendiciones materiales al ir en busca de Jesús. Fue en esta ocasión donde Jesús les dijo, estáis aquí porque comisteis el pan, porque comisteis los peces, y les explicó, yo soy el pan que descendió del cielo, yo voy a entregar mi cuerpo, mi carne por vosotros, y les dio esta simbología que acabamos de leer, el que no comiere mi carne y no bebiere mi sangre, ese no puede tener vida eterna, no puede entrar en el reino de los cielos. De cierta manera ellos entendían lo que Jesús quería enseñar, pero no querían reconocerlo. ¿Y qué fue lo que aconteció? Que acabamos de leer ahora aquí en Juan 6, 66 y 67. Desde entonces muchos de ellos le abandonaron y ya no siguieron más con él. ¿Qué fue lo que pasó, lo que organizó, lo que generó esa crisis? Que se le llama en el deseado de todas las gentes la crisis en Galilea, que no entendieron y no quisieron entender el significado espiritual de las palabras de Cristo. Por eso Dios le regaló a esta iglesia maravillosa el testimonio de Jesús, Apocalipsis 1:2, Apocalipsis 1:9, Apocalipsis 20:4 y Apocalipsis 12:17. Y en el capítulo 19, versículo 10, dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Leo entonces del maravilloso libro, El deseado de todas las gentes, del capítulo La crisis en Galilea, capítulo 42, página 353, para responder al significado de estas palabras de Jesús. Vuelvo a leerlas.
Juan 6, 53, 54. Los que van llegando, estamos al final de la página 3. Estamos en el final de la página 3. A menos que comáis la carne del Hijo del Hombre y bebáis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Juan 6, 53, 54. Bueno, concéntrese, usted que está viendo el video, concéntrese porque voy a leer después de la Biblia, del libro más bello, más maravilloso que existe en el planeta Tierra, el deseado de todas las gentes. El Salvador dijo: yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y son muertos. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él comiere, página 4, no muera. Está hablando de que no muera eternamente. Yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Cristo añadió luego otra figura, o sea, otra simbología a esta. Únicamente muriendo podía impartir vida a los hombres. Y en las palabras que siguen, concéntrese, señala su muerte como el medio de salvación. Dice: el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los rabinos exclamaron airadamente: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne a comer? ¿Cómo puede éste darnos su carne a comer? Afectaron comprender sus palabras en el mismo sentido literal que Nicodemo cuando preguntó: ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? Hasta cierto punto comprendían lo que Jesús quería decir, pero no querían reconocerlo. Torciendo sus palabras, esperaban crear prejuicios contra él en la gente. Cristo no suavizó su representación simbólica. Repare, yo quiero mostrarlo aquí, repare que está destacado con negrita. ¿Qué dice allí? Representación, ¿qué? Simbólica, representación simbólica. Escuche lo que sigue. Reiteró la verdad con lenguaje aún más fuerte. De cierto os digo, si no comiereis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Requisito para ser resucitado: comer la carne de Jesús y beber su sangre. ¿Por qué? Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Ahora suspire profundamente aliviado, y si no lo había entendido, no lo había leído, no lo sabía, ahora lo va a saber. Usted que está viendo el video: comer la carne y beber la sangre de Cristo es recibirle como Salvador personal, con esta condición, creyendo que perdona nuestros pecados y que somos completos en Él. ¿De dónde salió esto? Aquí está: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Cuando usted recibe a Jesús en la iglesia adventista del séptimo día, recibe todo lo que Él dice en estos 66 libros de la Biblia, pero también recibe el testimonio de Jesús. ¿Por qué? Porque es el testimonio de Él. Es el testimonio de Él. Y el segundo requisito: a los que creen en su nombre. Bueno, ¿y eso qué significa? ¿Qué significa Jesús? En griego, Jesús. Pero cuando el ángel le dijo a José, que estaba planeando abandonar a su esposa María porque estaba embarazada y aún no habían tenido relaciones íntimas, le dijo: y le llamará su nombre Jesús. ¿En qué idioma le habló? En hebreo, en hebraico. ¿Y cómo es la palabra en hebraico?
Yeshua, que aparece como Josué en el Antiguo Testamento. ¿Y qué significa? El mismo ángel se lo dijo. Yeshua es el nombre de Dios, Jehová, y le dijo, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando usted cree que ese carpintero, vestido con la ropa más humilde, todo cubierto de polvo, con sus manos llenas de callos, es el Rey del universo, es el Dios encarnado, y cree que derramó su sangre en esa cruz por usted, aquí dice Juan 1:12 que cuando usted cree eso, usted es hijo de Dios. Y el versículo 13 es más específico, dice, eso no nacieron de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino que nacieron de Dios. ¡Qué maravilla! Es de eso de lo que se trata. Cuando usted acepta a Jesús como su Salvador, es un hijo de Dios. Usted acaba de comer la carne de Jesús y acaba de beber su sangre. Amén, hermanos. Amén. Contemplando su amor y espaciándonos en él, absorbiéndolo, es como llegamos a participar de su naturaleza. ¿Qué dice Pedro allá en segunda de Pedro 2:4? Naturaleza divina. El mismo Dios a través del Espíritu Santo pasa a vivir en usted. Usted pasa a ser participante de la naturaleza divina. Lo que es el alimento para el cuerpo debe serlo Cristo para el alma. El alimento no puede beneficiarnos a menos que lo comamos, a menos que llegue a ser parte de nuestro ser. Así también Cristo no tiene valor para nosotros si no le conocemos como Salvador personal. Un conocimiento teórico no nos beneficiará. Debemos alimentarnos de Él, recibirle en el corazón, de tal manera que su vida llegue a ser nuestra vida. Debemos asimilarnos su amor y su gracia. ¿Cuántos quieren leer ese libro maravilloso, el deseado de todas las gentes? ¿Cuántos quieren? Léalo, los 87 capítulos, después de la Biblia, es lo más lindo que hay en este planeta. Cuando hayamos recibido a Jesús como Salvador personal, repito, habremos comido su carne y habremos bebido su sangre, creyendo que perdona nuestros pecados y que somos completos en Él. Esa simbología se habrá realizado en nosotros. Este es el verdadero significado de comer la carne y beber la sangre de Jesús. Cuando el yo haya muerto, cuando reflejemos el carácter abnegado y sacrificado de Jesús, podremos afirmar, Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y el mundo que lo rodea lo reconocerá. Su vida será una vida de abnegación y sacrificio en favor de su prójimo. Hermanos, las viles e infames falacias de la Iglesia de Roma, ya en este capítulo 13, han sido poco a poco desmenuzadas. Si usted es un hijo de Dios y está en la Iglesia de Roma, usted que está viendo este video, vaya acumulando todas estas evidencias bíblicas y del testimonio de Jesús en el tribunal de su conciencia y escuche el mandato urgente que le da su Dios, porque Él lo llama pueblo mío. Salid de Babilonia, pueblo mío. Mire, aquí casi todos los que estamos aquí un día salimos de Babilonia. Sabemos de decenas, de centenas de sacerdotes que abandonaron Babilonia. Repito el caso de los 50 sacerdotes en un congreso en Estados Unidos. El propio orador, un sacerdote, les dice que la lectura de los capítulos 7, 8, 9 y 10 de Hebreos demostraba que el sacerdocio católico era ilícito. Y de estos hombres, 50 se pusieron a estudiar, abandonaron la sotana, abandonaron la Iglesia de Roma, algunos se hicieron pastores evangélicos, y hoy están propagando esa información en un libro que ellos escribieron y se titula como 50 sacerdotes abandonaron la Iglesia de Roma. ¿Cómo le parece? Si usted, repito, es hijo de Dios, Jesús dice, salid de ella, salid de Babilonia, pueblo mío.
desde que comenzó este éxodo de Babilonia, allá con Martín Lutero, 31 de octubre de 1517 hasta hoy, millones y millones continúan cada vez ensanchando más ese caudal, ese éxodo que va abandonando Babilonia. Ya estamos en el capítulo 13. ¿Qué era ese capítulo? ¿Qué era? Esta es la introducción para entender la doctrina de la transubstanciación del próximo capítulo, capítulo 14, no se lo pierda, ustedes tampoco se lo pierdan. Hermanos, vamos a concluir de rodillas. Santo Padre, Dios eterno, Rey maravilloso, Creador del universo, gracias Señor por la carne y por la sangre de Jesús, que Él entregó. Señor, habiendo entregado a tu Hijo, entregaste el cielo entero, el don más grande que tenía, Señor, tu propio Hijo. Y cuando creemos que Él es nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Señor y nuestro Salvador, y cuando le creemos a todo lo que nos dice en la conciencia, en el libro de la naturaleza, en el espíritu de profecía y principalmente en la Biblia, estamos completos en Él y estamos asimilando su carne y su sangre. Señor y Dios, sé que hay muchos hijos tuyos realmente disfrutando en este momento de una indignación santa al entender lo que su conciencia ya les gritaba hacía muchos años. Y quiero que los ayudes, Señor, les des poder para abandonar esta institución que los esclaviza, que los engaña y solo quiere conducirlos a la perdición eterna. Y a los hermanos que se encuentran aquí, ayúdales a cumplir su deseo de leer los 87 capítulos de este libro maravilloso, el deseado de todas las gentes. Padre Santo, continúa con nosotros con la presencia de tu Santo Espíritu en el resto de esta programación de este santo sábado, en el nombre sagrado de Jesús. Amén. Amén.